Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Metodología de la Investigación Jurídica. En esta ocasión abordaremos la unidad 2, Métodos de investigación aplicados a las ciencias jurídicas. Como sabemos, hay una gran variedad de métodos y de niveles de análisis para abordar el problema de lo jurídico. Por ello, tenemos que ser muy cuidadosos al ubicarnos en alguno de estos niveles. Y vamos a comenzar por el problema epistemológico. Este se encuentra ubicado en el nivel más alto, podríamos decir, más abstracto de análisis. Cuando hablamos de epistemología, hablamos de un tipo de análisis reflexivo, filosófico. Digamos, los filósofos se han preguntado por las cuestiones más fundamentales, que regularmente podrían pasarse por alto, en tanto esas cosas en la vida cotidiana se dan por supuestas. Cuestiones como la existencia de la realidad, ¿no? La estructura del mundo, la afirmación de ciertas cuestiones como verdaderas. La filosofía se pregunta en serio si esto es realmente así, y por eso cuando hablamos de los métodos epistemológicos, estamos pensando en realidad en una serie de instrumentos conceptuales de los que se ha valido la filosofía para dar respuesta a sus preguntas. No solo ello, para poder siquiera plantearse las preguntas. Esto hace que el tema que abordamos ahora se presente como muy complejo, lo cual no quiere decir que no podamos comprender su contenido, solo que tenemos que ir desentrañando paso a paso cada uno de estos modelos, y además tenemos que hacerlo de una manera muy simple, lo más simple que nos sea posible. Y eso significa que por ahora no vamos nosotros a profundizar en cada uno de estos modelos. Podría llevarnos más de un curso cada uno de ellos. Por ahora, este tratamiento es introductorio. Analicemos. Entonces, esto que llamamos epistemología tiene que ver con los modelos que han desarrollado los filósofos. Claramente, aquí solo he enumerado algunos ejemplos de filósofos que han desarrollado métodos filosóficos que podríamos ubicar como métodos epistemológicos, métodos ubicados como formas de conocer. Por ejemplo, cuando hablamos de Platón, hablamos de la teoría de las ideas. Y en Aristóteles podemos hablar de un cierto realismo que nos ha arrojado avances como el método inductivo y el método deductivo. En Kant el método trascendental, en Hegel el método dialéctico, en Marx el materialismo dialéctico y por ende el materialismo histórico. Cuando hablamos de Wittgenstein hablamos de dos giros en el tema del conocimiento. Un primer giro que le llaman el giro lingüístico y que tiene que ver con el planteamiento de los problemas ubicados en el lenguaje, pero ya no lo analizaremos. Y tiene un segundo giro Wittgenstein, que es el giro pragmático, que analiza los usos del lenguaje. Aquí faltan muchísimos, solo puse algunos ejemplos. Foucault nos presenta dos modelos, un modelo arqueológico que va a completar con un modelo genealógico más relacionado con Nietzsche, pero aquí le va a dar un trato especial. Lo va a adecuar y lo va a hacer acorde con su modelo arqueológico.
Y puse aquí a Jacques Derrida porque Derrida plantea una estrategia que no es propiamente un método. Sin embargo, tiene ciertos elementos y podría decirse que, exagerando un poco, diríamos que plantea el seguimiento de algunos pasos. Aunque tal vez esto que digo a algunos les cause rechazo, sobre todo porque Derrida ha dejado muy claro que la deconstrucción no es un método, sino una estrategia. Claro, todo esto que acabo de decir requiere una explicación y solo estoy ejemplificando. Comencemos con el modelo aristotélico. Digo modelo aristotélico porque nos presenta una riqueza conceptual muy grande. Es el gran sistematizador de la antigüedad y a él debemos varios de los métodos que han subsistido hasta nuestros días, no sin modificaciones y no sin haber entrado en largas discusiones. Incluso tiene influencia en filósofos dentro de la modernidad y ha sido el filósofo con el que se han enfrentado las corrientes de la modernidad. Era él filósofo en la Edad Media. Algunos de los puntos importantes cuando hablamos del método aristotélico son las categorías, que se refiere a algo que nosotros primariamente podríamos ubicar como conceptos, pero ya veremos que tiene un sentido más bien lingüístico, y de ahí, derivado de esta noción de categoría, encontramos cuestiones importantísimas en las ciencias, como son el género próximo y la diferencia específica. Y de ahí derivados el método inductivo y el método deductivo. Pero entonces avancemos. Aristóteles desarrolla en un libro que nosotros conocemos como el Organón y que ha sido traducido también como Tratado de Lógica. En esta obra, que originalmente no llevaba por nombre el Organón, sino que son una serie de textos que Andrónico de Rodas, al quererlos colocar dentro de la biblioteca de Alejandría, les pone el nombre de Organón, ¿no? Los junta y dice, miren, estos son una serie de conocimientos que están relacionados unos con otros y no tienen nombre, ¿no? Pero tienen una organización. Es esta obra la que contiene el método aristotélico. Y una de las cuestiones importantes que hay que decir de este método y en general de su obra es que si uno no pone atención en el significado de esta obra, puede que esté llegando a deducciones inadecuadas en el resto de los textos aristotélicos. Entonces, porque Aristóteles, al ser un clasificador, tiene una forma de proceder. Entonces, la estructura básica con la que trabaja Aristóteles tiene que ver con una división entre sujeto y predicado. Pero antes de analizar esta cuestión de la estructura lingüística que divide una expresión con sentido entre sujeto y predicado, Aristóteles se da cuenta que el lenguaje tiene un problema. En el lenguaje está el problema de la vaguedad, que una palabra puede referirse a distintos objetos del mundo, a distintos entes, que una misma palabra, la misma palabra puede señalar dos cosas distintas, o dos cosas distintas pueden ser señaladas por una misma palabra. Entonces, la labor de Aristóteles es una labor de precisión. Quiere resolver los problemas más generales del lenguaje. Y en ese trabajo llega esta estructura, sujeto y predicado. Sujeto es de quien se dice algo, y el predicado es lo que se dice de ese sujeto. Esto es
Esto que es muy básico y que aprendimos en la primaria, es importantísimo en la comprensión del modelo aristotélico. ¿Por qué? Porque vamos entonces a referirnos a las predicaciones. A estas predicaciones, es decir, lo que se dice de las cosas, las va a clasificar y entonces a estos predicamentos, ¿no?, a estos predicados que los organiza. Dice, ¿qué tipos de predicamentos tenemos? Estos predicamentos que también va a llevar categorías. Estas son las categorías. Lo que se puede decir de algo. Y a ese algo lo ubica como el ente. Entonces, lo primero que va a hacer es poner al ente. Dice, el ente, de eso de que se habla, ¿y qué se puede decir de ese ente? Vaya, por supuesto que de una cosa, de un ente se pueden decir muchísimas cosas. Podemos tener infinidad de predicamentos. Siguiendo la estrategia aristotélica, lo que hay que hacer es entonces encontrar las grandes clasificaciones. ¿Dónde podemos nosotros organizar toda esa diversidad? Y entonces, esto tiene mucho de clasificatorio. El trabajo aristotélico va desentrañando las diferencias, busca poder ubicar en diferentes categorías las diferencias de los objetos, los agrupa y luego los diferencia, ¿no? Todos los objetos que contienen una misma característica luego pueden ser diferenciados por otras características. Lo importante es encontrar cuáles son relevantes. Entre esos predicamentos o categorías estamos los que señalan las cualidades, sus categorías de cualidad. Entre ellas encontramos lo propio de. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace que una cosa sea lo que es? Podríamos preguntarnos, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es lo que hace que alguien sea un ser humano? Muy difícil. El mismo Aristóteles da una respuesta de la que después algún helénico se va a burlar, ¿no? Va a ser irónico. Entonces, el ser humano, imagínense definir al ser humano como un bípedo implume, ¿no? Y entonces alguien arroja un pollo sin plumas, es decir, ahí tienes un ser humano. Esta es una labor de precisión, ¿no? Cualidad, ¿qué es lo que hace que algo sea lo que es y no otra cosa? Nos preguntamos en el derecho y en diversas disciplinas, a veces de esta manera, ¿cuál es la naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza del amparo? ¿Cuál es la naturaleza del contrato? ¿No? ¿Qué es lo que hace que el contrato sea lo que es y no otra cosa? Bueno, tenemos otro tipo de categorías o predicamentos que son las categorías de cantidad, ¿no? Y ahí tenemos otras cuestiones, dice, mira, podemos pensarlo de una manera más general como lo universal o lo particular, pero también podemos numerarlo, podemos establecer magnitudes, nos cuantificamos el ente. No solo podemos hablar de sus cualidades, sino de sus medidas. Y luego tenemos otras categorías que podríamos ubicarlos como categorías de relación, ¿no? Esto tiene que ver con la comparación entre los entes, ¿no? O incluso entre las cualidades o las magnitudes. Aquí, por ejemplo, entonces una categoría de relación dice lo doble. Esto es lo doble respecto de otra cosa. Es lo mayor, es la mitad, ¿no? También esa relación puede ser por posición. Este es superior respecto de este otro.
¿no? Este es inferior respecto de este otro, ¿sí? O estado, situación en la que se encuentra. Y en ese camino encontramos otras como categorías de los opuestos, ¿no? Bien, y aquí, bueno, señalamos algunos. Esto llevaría mucho tiempo, ¿eh? Esto es en la Facultad de Filosofía, este tema es un curso, ¿no? Entonces, ahora, por lo pronto, solo lo presento. Entonces, los opuestos, ¿no? Son estos que a un ente se le puede poner otra cosa, ¿no? Eh, lo feo y lo bello, en fin, lo que se tiene y lo que no se tiene, y dentro de estos encontramos a los contrarios. Los puse aquí específicamente, hace un momento dije lo feo y lo bello. Lo feo y lo bello no solo es un opuesto, ¿no? No solo son opuestos, sino que son contrarios. A, a ver, a le puedes oponer B, ¿verdad? Pero eso no los hace contrarios. Al número le puedes oponer las letras, pero los contrarios son como, no son cualquier opuesto, ¿no? Son exactamente el reverso uno del otro, el bien y el mal, ¿no? Lo feo y lo bello, la racionalidad y la irracionalidad, etcétera. Bueno, entonces nos ubicamos en estas categorías. ¿Qué es lo que se puede decir de algo? Categorías o predicamentos, y entonces viene toda una clasificación. En nuestro discurso, en nuestro lenguaje, podemos encontrar una serie de características, ¿no?, que se pueden ubicar en cada uno de estos rubros. Es un esfuerzo clasificatorio que hace Aristóteles. Y esto nos lleva a pensar en el problema de la clasificación. Y Aristóteles dice, bueno, tenemos las cosas particulares, lo que hay en el mundo, lo que nosotros encontramos en el mundo, son cosas particulares, no encontramos universales, encontramos cosas específicas, un libro, un celular, una pared, una persona, unos anteojos, un mapa, unos zapatos, encontramos cosas específicas en el mundo, pero el conocimiento, el auténtico conocimiento, que es episteme y no doxa. ¿Qué es la doxa? Eso es mera opinión. El que opina, digamos, que expresa pensamientos sobre las cosas, pero esto que expresa no está basado en una indagación, no está basado en una estructura de conocimiento. No es lo mismo que le pregunten a alguien, a cualquier persona sobre el amparo, que le pregunten a un jurista o que le pregunten a un constitucionalista. Y puede ser más específico, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros en el mundo son estas cosas particulares. Y la episteme, lo que podríamos llamar ahora la ciencia, se ocupa de universales, porque con particulares no puedes hacer ciencia, necesitas universales. Por eso nosotros, cuando hablamos de las relaciones de las cosas y cómo unas cosas producen a otras, o se derivan de otras, o interfieren en otras, cuando nosotros pensamos en eso, pensamos en leyes. Y estas leyes son construcciones universales. Y, y en el tiempo de Aristóteles, esto parece que se trata de arrancar, ¿sí? Se trata de arrancarle a las cosas estas universalidades. Por ahí, ese camino
por ese camino anduvo Platón. Y dices, bueno, pero es que las universalidades no están en las cosas, porque las cosas son temporales, pasan, nunca se quedan, tienden a desaparecer, a transformarse. Y entonces Platón piensa en la idea, pero Aristóteles dice, no, está dándole una realidad a la idea de las cosas. Por ejemplo, no sé, ¿qué es una fruta? La idea de fruta. Y le da una realidad a la idea de fruta. Cuando dice Aristóteles, en realidad lo único que tenemos en el mundo son las frutas. Tenemos un plátano, pero ese plátano específico. Tenemos la manzana, pero la manzana específica es lo que tenemos en el mundo. Entonces lo que hace Aristóteles dice, bueno, tenemos puros particulares en el mundo, pero los particulares tienen determinadas características que se repiten en otras cosas del mundo. Y esa coincidencia de características en las cosas del mundo nos permite clasificarlas. Entonces, ahora sí queremos trabajar con la episteme. Tenemos que trabajar con universales. Entonces, estos universales se van a construir a través de la comparación de estos particulares. Entonces, en ese tener muchos particulares que tengan las mismas características nos permite construir predicaciones de las cosas, decir algo de las cosas que nos permite construir enunciados generales. Y a este proceso ahora nosotros le llamamos inducción. ¿Qué es tal o cual cosa? Pues entonces veo en el mundo, mira, este objeto es así y este otro es semejante a este y este otro también y este otro. Y todos tienen una misma característica. Y entonces podemos construir una generalidad. Es más fuerte decir universalidad. Después eso nos va a plantear una serie de problemas. Por ahora, Aristóteles, al plantear en un primer momento el problema de la inducción, después va a trabajar con otro método. El método de la inducción se va construyendo a partir de las características de los particulares. Y el método de la deducción trabaja ya con los universales, con estas construcciones. Va a derivar de la relación entre enunciados, va a derivar consecuencias. Y a esa estructura en la que se puede relacionar un enunciado con otro enunciado y obtener consecuencias, le llama silogismo. Y entonces los silogismos tienen una estructura muy simple, ¿no? Tienen un primer enunciado que va a ser relacionado con un segundo enunciado y nos va a dar como consecuencia un tercer enunciado. Entonces, a ese primer enunciado le llamamos premisa mayor. Al segundo enunciado le llamamos premisa menor y al tercer enunciado, que va a ser deducido de los otros dos, le llamamos conclusión. Esta estructura de razonamiento que surge del modelo deductivo tiene una estructura y esta estructura está dada por esto. Veamos, tenemos nosotros en la estructura del enunciado, dijimos, sujeto y predicado. Y entonces aquí tenemos, fíjense, la P. Ponemos P para poder entender cómo se da en principio esta estructuración. P es predicado de M. Utilicemos el
el ejemplo más común, ejemplo de silogismo. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Aquí hay un término, ¿no?, que es el término hombre, del cual se predica, ¿no?, del cual el predicado dice algo, y eso es que es mortal. El predicado es ser mortal. Entonces, a ese término de la premisa mayor, del cual se dice algo, a ese término le vamos a llamar término medio. Fíjense, todos los hombres son mortales. ¿Qué se dice de ese término? Hombre, se dice mortalidad, es decir, puede morir. Ahora bien, vayamos a la segunda premisa. En la segunda premisa lo que nos encontramos es un sujeto. Ahora sí, ¿de quién se dice algo?, ¿no? En nuestro ejemplo es Sócrates. Sócrates es hombre. Fíjense que lo que en la primera premisa era sujeto pasó a ser una predicación. Sócrates es hombre. Y se unen estos dos términos en la conclusión. Si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Vean que aquí, en las premisas, el único término que se repite es el término medio. Así que tenemos un término medio combinado con un término mayor como predicación, y tenemos un término menor relacionado con un término medio como predicación. Y como vemos, el término medio no aparece en la conclusión. Tenemos un sujeto y un predicado que se van a unir en la conclusión. Y el término medio, según nos encontremos en la premisa mayor o en la premisa mayor, va a ocupar un lugar distinto, como sujeto o como predicado. Por eso podemos decir, todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. Bien, entonces aquí tenemos una estructura. Veamos. Entonces tenemos, esa es la primera figura. Esa es una figura de silogismo, es un tipo de silogismo. En ese silogismo, la premisa mayor está compuesta por el término medio y el predicado, en ese orden. La premisa menor está compuesta por el término menor y el término medio. Y la conclusión está compuesta por el término menor como sujeto y el término mayor como predicado. Tenemos otras figuras, pero la más útil, sobre todo para el pensamiento aristotélico, es esta primera figura. Aquí solamente les presento estas otras figuras. Bien, no nos vamos a detener demasiado en esto, porque además cuando ustedes lleven lógica, uno de los temas que van a abordar es el de los silogismos, y van a ver los silogismos aristotélicos, y después verán cómo eso se aplica a los silogismos modernos. Por lo pronto, hablemos de la primera figura, el primer tipo de silogismo. Pero antes, detengámonos un poco en esto que es el término medio. Volvamos. Bueno,
Pensemos primero en esta definición. ¿Qué es el término medio? Es aquel que sirve para enlazar conceptos. Y si nosotros volvemos aquí, vemos que el término medio enlaza un término mayor con un término menor. Entonces, si nosotros decimos Sócrates es mortal, aquí fíjense, no aparece el término hombre, pero Sócrates es mortal porque Sócrates es un hombre y los hombres son mortales. Ese es el término que sirve para enlazar los conceptos. Es el término medio. Ahora bien, es importantísimo el término medio. ¿Por qué? Porque es el término que nos permite estructurar diversos pensamientos, diversas nociones, diversos razonamientos. Si un discurso, si una demanda, si un libro no tiene término medio, entonces solo tenemos un montón de términos. Tenemos palabras ahí amontonadas. El término medio entonces es importantísimo para la episteme, para el pensamiento científico. Bien, fíjense, es curioso, hay libros de derecho que solo son compilaciones de definiciones, compilan definiciones. Y lo terrible de esto es que las definiciones que aparecen en los textos donde hay un trabajo disciplinar tienen que ver con un sistema, con una forma de relacionar elementos. Y a veces las definiciones responden a sistemáticas muy distintas. Si tú solo tomas una definición y luego otra y luego otra y otra más, en realidad solo estás acumulando porque no hay sistematicidad. Para poder unir todas esas definiciones necesitas un término medio, un término que relacione una definición con otra. Entonces, si tomas un libro y no tiene término medio, pues ese libro no tiene caso, no tiene sentido. Y fíjense que esto es importante incluso o sobre todo para la práctica jurídica. Tal vez podrías pensar que los libros de derecho no sirven, porque tú estudias en libros que son compilados de definiciones. Y si estudias en libros que son compilados de definiciones, tal vez pienses con un resultado tan nefasto, tal vez pienses que no sirven para aprender, que no te sirven para abordar una realidad. Pero eso es solo porque no se ha seguido una sistematización adecuada. Bien, entonces el término medio es muy importante. Ahora, no hay que confundir el término medio con el intermedio. El intermedio es lo que se encuentra a la mitad entre dos extremos. Y es un error común confundir el intermedio con el término medio. No es lo mismo encontrarte a la mitad entre dos extremos que ser lo que enlaza esos dos extremos. Cuando nosotros decimos cuál es el término medio entre el 1 y el 10, por supuesto que el término medio entre el 1 y el 10 no es el 5. Ese en todo caso sería un intermedio. El término medio entre 1 y el 10 es el número, la noción de número. Une al 1 con el 10 la noción de número. Bien, cuando se realiza un trabajo de investigación, es importantísimo tener una columna que relacione los distintos elementos que estamos analizando. Se requiere un término medio que nos permita unir los extremos. Ahora, ya que hablábamos del silogismo y que de ahí nosotros derivamos este término medio,
Fíjense que el silogismo utiliza el término medio, pero el término medio va más allá del razonamiento silogístico. Pero ahora volvamos al razonamiento silogístico, ¿no? Y hablemos del cuadro de las oposiciones. Por ahora solo vamos a pensar en esto. Cuando nosotros llegamos a este cuadro de las oposiciones, lo que está haciendo Aristóteles aquí, esta construcción que tiene que ver con ese texto llamado el Organón, y cuando ya estamos metidos en este método deductivo, está utilizando dos clases de categorías. Las categorías de cualidad y de cantidad. Por su cantidad, ¿no? Por su cantidad, los enunciados pueden ser universales o particulares, ¿sí? Regularmente reconocemos a un enunciado universal porque lleva la partícula todos o porque lleva la partícula ninguno. ¿Cuál es la cuestión? Fíjense, dijimos cantidad. Por su cantidad son universales o particulares. Y por su cualidad son positivos o negativos. De tal manera que podemos hablar de universales positivos, como ejemplo podríamos decir todos. A ver, un ejemplo específico de un universal positivo, un enunciado universal positivo. Podríamos decir, todas las vacas mugen, o todos los perros ladran. Es universal positivo. Bueno, un universal negativo. Un ejemplo podría ser, ninguna casa es de agua. Ninguna casa es de agua. Y luego los particulares, un particular positivo. Sócrates es mortal. Quiere el ejemplo de nuestro silogismo. Particular positivo. Bueno, ahí ese es no solo un particular, ese particular es un singular. Sócrates. Pero podemos decir, algún pato vuela. Algún estudiante es inteligente. Algún profesor es comprometido. Y luego, particular negativo. Podríamos decir, algún estudiante no es comprometido. Algún profesor no es comprometido. Bien, esto nos lleva a una serie de reglas. No nos vamos a detener ahora aquí. Vale esto como una introducción. Pero aquí lo que podemos encontrar entonces es una clasificación de enunciados. Y estos enunciados tienen determinadas características. Si nosotros combinamos estos enunciados, tenemos una clasificación de silogismos. Y como nosotros vemos aquí, miren, aquí tenemos marcado con A al universal positivo. Entonces, en lugar de decir universal positivo, decimos A. Y cuando ponemos A, sabemos que hablamos de un universal positivo. Ahora, si el universal positivo del que hablamos es la premisa mayor, tenemos el primer miembro del silogismo, ¿no? El primer enunciado será, ya sabemos que es universal positivo. Y luego, si la premisa menor también es universal positivo, entonces también es A. Y si la conclusión también es universal positivo, entonces tenemos una estructura como esta. Tenemos 3 letras A que representan enunciados universales positivos. A ese silogismo se le llama silogismo bárbara.
Ejemplos. Todas las frutas son nutritivas. Todas las frutas son nutritivas. Premisa mayor. Premisa menor. Todos los plátanos son frutas. Conclusión. Todos los plátanos son nutritivos. Un bárbara. Puros universales positivos. Solo universales positivos. Ahora tenemos otro tipo de silogismo que se construye con un universal positivo y dos particulares positivos. ¿Qué ejemplo podemos poner aquí? A ver, todos los homicidas serán castigados con pena privativa de libertad. Enunciado universal positivo. Todos los homicidas serán castigados con pena privativa de libertad. Luego, la premisa menor podría ser: Juan es un homicida. Fíjense que es un particular positivo. Aquí no dice todo, se refiere a uno específico. Podría referirse: alguno es un homicida. Aquí lo señalamos específicamente con Juan. Podríamos decir: Juan es un homicida. Y de ahí la conclusión, como particular positivo. Por lo tanto, Juan será castigado con pena privativa de la libertad. Y entonces tenemos un segundo tipo de silogismo. Un tercer tipo de silogismo dentro de esta estructura que les presentaba, si quieren volvemos, miren, es la primera figura, tiene esta estructura. Si siguen esa estructura, pueden realizar muy bien, sin equivocarse, estos silogismos dentro de esta primera figura. Bueno, pero estábamos en el tercer tipo de silogismo. Fíjense bien, el tercer tipo de silogismo se construye con un universal negativo, un universal positivo y un universal negativo. En esa sucesión, premisa mayor, premisa menor y conclusión. Un ejemplo: ningún pescado vuela. ¿Sí? Universal negativo, ningún pescado vuela. Todos los atunes, fíjense, premisa menor, todos los atunes son pescados. Fíjense que ahora es positivo, dice todos. Primero dijimos ningún pescado vuela, y luego dijimos todos los atunes son pescados. Por lo tanto, entonces la conclusión es un universal negativo. Ningún atún vuela. Ningún pescado vuela. Todos los atunes son pescados. Por lo tanto, ningún atún vuela. Y entonces tenemos un celare, un tipo de silogismo. Fíjense, los tres enunciados son universales. La diferencia es que dos son negativos y uno es positivo. Bien, y finalmente dentro de esta figura tenemos al silogismo ferio, y el silogismo ferio tiene una premisa mayor que es universal, un universal negativo como premisa mayor, como premisa menor un particular positivo y como conclusión un particular negativo. Podríamos decir: ningún estudiante de metodología es tonto o tonta. Ningún estudiante de metodología
es tonto. Rosa es una estudiante de metodología, por lo tanto, Rosa no es tonta. Bien, y entonces vemos que solo tenemos aquí un universal y dos particulares. Solo que uno es negativo, hay un particular positivo y hay un particular negativo. Y entonces ya vemos cómo va construyendo Aristóteles. Dice, tenemos esa estructura sujeto y predicado, vamos a analizar cuáles son los tipos de predicaciones y les vamos a llamar categorías. Y estas categorías las vamos a construir. Podemos pensarla desde el método inductivo, que es por la sucesión de casos que comparten características, y podemos, uniendo enunciados, podemos obtener resultados deductivos. Entonces, el principio de la deducción, bueno, volvamos a la estructura que teníamos aquí, el principio de la deducción nos dice que de premisas verdaderas solo se pueden obtener conclusiones verdaderas. Es decir, si la premisa mayor es verdadera y la premisa menor es verdadera, la conclusión no puede ser más que verdadera. Y aquí hay que decir que esta es una estructura deductiva y podemos decir que si el silogismo está bien estructurado y la conclusión se sigue de las premisas, podemos decir que el silogismo es correcto. Ahora, como es meramente formal, por lo pronto el problema de si son verdaderas o son falsas es otro. Por lo pronto solo juzgamos que esta es una estructura correcta de razonamiento. Luego habría que ponerla en juego con la realidad, si las premisas efectivamente son verdaderas. Ahora, por ahora dejemos el método aristotélico. Es impresionante, tiene muchas aristas. Lo único que he presentado ahora es una estructura que nos permita entenderlo. Voy a dar un salto muy grande porque solo vamos a ejemplificar algunos de los métodos más importantes. Que por cierto, el aristotelismo pasó a la Edad Media, a la época feudal, y por tanto es ahí donde se llega a ser considerado como el filósofo. Bien, pasemos al método cartesiano. Ahora, cuando nosotros hablamos del método cartesiano, nos encontramos en un momento en el que hay un desfase entre lo que se enseña en las universidades y lo que sucede en la realidad de la incipiente ciencia. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver, en la antigüedad el conocimiento era contemplativo. Con un conocimiento contemplativo, la actitud del sujeto es una actitud realmente pasiva. El sujeto observa. Ven, está esa historia de Tales de Mileto, donde Tales de Mileto observa los cielos. Y al observar los cielos, se da cuenta de todo este ciclo del agua y se da cuenta que eso está relacionado con la agricultura. Entonces, dice, el vapor de agua sube a la nube, sube y crea nubes y luego se precipita como lluvia. Y entonces ve los ciclos y ve cómo se dan a lo largo de las épocas. Y entonces puede tener ciertas predicciones. Puede predecir ciertos acontecimientos futuros con base en su observación. Pero su actitud es completamente pasiva. Es que
para los antiguos, el mundo está ahí ya y tiene un orden determinado. Y los sujetos tratan de arrancarle ese orden al mundo, a la naturaleza, tratan de descubrir cuál es ese orden. Cuando nosotros llegamos a la época de Descartes, el conocimiento se ha modificado, porque el conocimiento ha dejado de ser pasivo y ahora es un conocimiento activo. Ahora, si quieres conocer, tienes que actuar sobre el mundo, sobre la naturaleza. ¿Quieres saber cómo funciona el cuerpo humano? Es insuficiente observarlo. Tienes que saber cómo está estructurado por dentro. ¿Qué hace Descartes? Pone sobre la plancha el cadáver y lo abre. Cuando Descartes hace esto, y hay otros que han trabajado en él. ¿Quién? Leonardo da Vinci, por ejemplo, en el Renacimiento, mucho antes que Descartes. Bueno, o Renato Descartes. Descartes, entonces va, hace anotaciones, ve, disecta, quiere saber cómo es un cerebro, abre un cráneo, cómo es un corazón, cómo son los huesos, cuál es la estructura del cuerpo. Y eso que ya hacía Da Vinci y del cual hay registros, hace dibujos de esas partes del cuerpo. Es un gran anatomista. Aquí Descartes hace cosas semejantes. ¿Quieres saber qué es una sustancia? ¿Quieres tener conocimiento sobre determinadas sustancias? Hazlas reaccionar con otras. ¿Quieres conocer cómo están compuestas las cosas? Y entonces pones el microscopio. Cuando tú pones un microscopio, ya estás actuando sobre la realidad. Y lo mismo con un telescopio. Y cuando estás en un laboratorio, lo que has hecho es actuar sobre el mundo. Entonces tu conocimiento ya no es más pasivo, se vuelve activo. Y Descartes lo que plantea es un método de conocimiento. Su famoso discurso del método no es otra cosa que una introducción a un libro de ciencias, entre ellas la meteorología. Y ahí va a decir, miren, lo primero que tienes que tener son ideas claras y distintas, claridad y distinción. Es decir, las ideas de las que partes no pueden ser vagas, tienen que ser claras, tienes que buscar la mayor claridad. Y tienes que poder distinguir esa idea de otras ideas. Tienes que poder distinguir qué es una cosa y qué es otra cosa. Es este poder clasificatorio, es este poder que permite estructurar las relaciones del mundo. Entonces, lo primero es partir de ideas claras y distintas. Si tienes claridad y distinción, ya diste un gran paso. Otra vez, cuando tú entras a una investigación, lo primero que tienes que hacer es tener claro qué es lo que estás buscando, qué quieres. Requieres la pregunta, ¿qué es lo que quiero saber? ¿Y qué hay que me permita clarificar, que me permita responder esa pregunta? Por eso los proyectos, los protocolos de investigación son sumamente importantes, porque ahí es donde planteas, ahí es donde vas a lograr claridad y distinción. Después de ello ya puedes proceder. Bien, y entonces el segundo paso, dividir la cosa en tantas partes que sea posible, ¿no? Disectar a la mínima expresión. Bien, tercer paso. Entonces ahora, para comprenderlo,
tienes que ir de lo más simple a lo más complejo. Es decir, si ya dividiste y encontraste la parte mínima, ahora tienes que ver cómo esa parte mínima se relaciona con otras partes. Vas de lo simple a lo más complejo. Un método parecido utiliza, por ejemplo, Hobbes, cuando analiza el problema del Estado, piensa, bueno, y el Estado, su expresión mínima del Estado es el individuo. Y ese individuo, de ahí parte de estudiar ese individuo para construir su explicación de la justificación del poder. Bien. Y finalmente está el cuarto paso. Y este cuarto paso en realidad solo es un paso de revisión. Dice, tienes que revisar que has seguido rigurosamente todos los 3 primeros pasos, los pasos previos. Y luego así diciéndole método cartesiano, porque nosotros encontramos muchas características que después van a ser señalados para distintos métodos. Otro de los métodos que podemos analizar aquí es el que ahora llamaremos método kantiano, y lo llamamos así porque en realidad hablamos de más de un método. Al menos está en la discusión, pero la base de su análisis es el famoso método trascendental. Los puntos que tendríamos que tratar aquí para hablar sobre la forma de proceder de Immanuel Kant es, primero, en qué consiste un método trascendental. Y luego nos volvemos a encontrar con el término categorías. Pero aquí cobran una característica distinta a las aristotélicas, las categorías. ¿No? Y ¿qué serán esas formas puras de la sensibilidad? Ahora lo veremos. Y tenemos que hablar de la diferencia entre el uso práctico y el uso teórico de la razón. Sobre todo porque el derecho se ubica para Kant del lado de la razón práctica. Bueno, y eso va a derivar en 2 puntos de vista. El punto de vista externo y el punto de vista interno. Que en Herbert Lyon, el Adolphus Hart, el autor del libro El concepto del derecho, lo refiere como el punto de vista del observador y el punto de vista del participante. Es decir, ¿quieres saber qué es el derecho? Tienes 2 puntos de vista. Uno, el que lo observa desde afuera, y el que lo observa y el que es participante dentro de las relaciones jurídicas, dentro del orden jurídico. Bien. Y finalmente hablaríamos de Kelsen. ¿Por qué de Kelsen? Porque Kelsen, siendo un neokantiano, utiliza el método trascendental, pero no desde el punto de vista de la razón práctica, sino desde el punto de vista de la razón teórica. Así es que, si bien tiene su parte kantiana, no sigue el mismo camino para estudiar el derecho que utiliza Kant. Utiliza otra forma de proceder que también es kantiana, ¿no? Y es el uso de la razón teórica. Bien, para hablar del método trascendental, tenemos que remitirnos a Hume. Hume, que utiliza otro método. Hume es un empirista. ¿Y qué piensa Hume? Como todos los empiristas, Hume piensa que la forma de conocer es a través de los sentidos y que lo que nos dan los sentidos va a llegar a nuestro entendimiento como ideas. ¿Sí? Así es que vamos
de eso que está fuera de nosotros y que se nos presenta a los sentidos y que eso puede ser convertido en ideas. Ahora bien, cuando analiza esto, lo que va, una de las cuestiones principales que van a analizar David Hume es el de la causalidad. David Hume dice, a ver, tenemos por una parte un fenómeno que llamamos causa, y luego tenemos otro que llamamos efecto. Tenemos causa y efecto, y relacionamos uno con el otro. Causa y efecto. Bien, y nosotros lo que pensamos es que la causa produce el efecto. ¿Por qué se quemó el papel? El papel se quema porque le has puesto fuego. ¿Por qué? Porque alcanzó la temperatura necesaria para quemar. Bien, ¿cuál es la causa de que se evapore el agua? Otra vez es el calor. ¿Cuál es la causa de la muerte de Pedro? El disparo de Juan. Entonces tenemos causa y efecto. Bien, pero él dice, pero esto solo es un hábito, porque en realidad, si uno piensa con profundidad, se va a dar uno cuenta que no hay nada en la causa que nos diga que va a producir el efecto. Lo único que encontramos nosotros es primero un fenómeno y luego el otro. Y como siempre que se da el primer fenómeno, se da el otro, en nuestra experiencia, en la experiencia sensible, en la experiencia de los sentidos, en nuestro tacto, nuestra vista, nuestro sentido del gusto, cada que nosotros vemos que sucede un fenómeno, inmediatamente vemos que se da el otro. Y lo ligamos y decimos, es que este primer fenómeno produjo este segundo fenómeno. Y entonces la causa produce el efecto. Y lo que dice Hume es, no, nosotros por hábito decimos que la causa produce el efecto, pero no hay nada en la causa que nos diga que produjo el efecto. Vamos a ponerlo de esta otra manera. Nuestra fuente, aquí de la causa y el efecto, nuestra fuente son los sentidos. Y entonces, cuando alguien construye algo como la ley de la gravedad no es el fenómeno de la gravedad. ¿Sí? Los objetos tienden hacia abajo, tienden a caer. Bueno, y Newton entonces desarrolla las leyes de la gravedad, observando el fenómeno, dando cuenta de ese fenómeno. Ahora, podríamos decir que el origen de esta construcción son los sentidos. Bien, pero si esto fuera así, y si propone una ley de la gravedad, esta ley de la gravedad tendría que ser verdadera siempre. Entonces, es una ley, es una construcción, un principio que nos dice cómo ha de suceder siempre. Y no hay forma de que deje de suceder. Entonces, tal ley de la gravedad tendría que ser universal. Es decir, es para todos los casos que se presenten. Todos los casos, en todos los tiempos y en todos los lugares. Es universal. Dices, es la ley de la gravedad y entonces se presenta en todos los tiempos, en todos los casos y en todos los lugares. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos cuando planteamos esta ley? Tenemos que no solo es universal, sino que tendría que ser necesario. Es decir, no puede dejar de suceder. Lo que plantea la ley de la gravedad sobre el fenómeno de la gravedad
es que ese suceso no puede dejar de suceder. Bien, causa-efecto. Entonces, es universal y necesario. Necesario porque no puede dejar de suceder y universal porque es válido para todos los casos, en todos los lugares y en todos los tiempos. Pero pensemos, ¿la fuente de esto cuál es? La experiencia. Y si la fuente es la experiencia, ¿cómo podemos decir que una ley como la ley de la gravedad es universal y necesaria? Porque la experiencia es limitada. Porque cualquier ser humano que plantee un conocimiento dado por su experiencia tendrá que admitir que eso tiene el límite de su propia existencia. Y entonces, para poder decir que esto ha de suceder en todos los tiempos y en todos los lugares y en todos los casos, tendría que estar presente en todos los tiempos, para todos los casos y en todos los lugares. Es decir, tendría que ser omnipresente, tendría que ser eterno. Ni aún sumando las experiencias de los seres humanos, podemos tener eso. Porque no solo son hacia el presente, hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Y entonces esto nos pone en un problema. Kant nos va a decir, tomando esta reflexión de Hume, nos va a decir, hay un problema. Si las leyes de la ciencia son universales y necesarias, y su fuente es la experiencia, entonces no es posible la ciencia. ¿Por qué? Porque la experiencia no puede aportarte universalidad y necesidad. Porque no hay una experiencia tal que pueda darte eso. No hay nada en la causa que te diga que va a producir el efecto. ¿Sí? Y si hubiera un solo caso en que no se produce, en la ciencia se procede de esa manera. Ya veremos cuando analicemos a Popper, ¿no?, cómo deriva también este tipo de reflexión, algo así. Bien, entonces lo que plantea acá es que, bueno, lo que pasa es que hemos estado extraviados y nosotros pensamos que queremos conocer las cosas como están ahí, independientemente de lo que pensemos nosotros, los seres humanos. Y esas cosas están ahí, estemos o no estemos, piensa. Cualquiera podría pensar eso. Están ahí las cosas. Y están ahí independientemente de lo que tú pienses. Y entonces el esfuerzo por tratar de saber qué son las cosas es un esfuerzo por tratar de saber lo que las cosas son en sí, independientemente de nosotros. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos una forma de entender las cosas y que tiene que ver con nuestra propia constitución. Tenemos un aparato cognitivo y por eso entendemos las cosas de una determinada manera. Para poder saber cómo son las cosas independientemente de cómo las concebimos nosotros, tendríamos que quitarnos el aparato cognitivo. ¿Pero qué creen? Si nos quitamos el aparato cognitivo, ya no podemos conocer. Es como estos lentes que utilizo. Yo quiero saber cómo son las cosas que estoy viendo de cerca. Utilizo estos lentes para ver de cerca. De lejos no los necesito. Entonces me los pongo y si me quito los lentes no veo lo que tengo cerca, lo veo borroso.
pero yo quiero saber cómo es, pero no puedo saber exactamente cómo es si me quito los lentes, es borroso, entonces no puedo saber cómo es, pero si me los pongo, ya modificó mi visión, el lente. Vean cuál es la cuestión. Nos dice Kant, solo podemos conocer el para sí de las cosas, lo que las cosas son en sí, es imposible que lo sepamos, porque nosotros, al tratar de entenderlas, para entenderlas, en realidad, nosotros pusimos lo que nos da nuestro entendimiento en la cosa. ¿Quién sabe si eso que está ahí esté realmente en el mundo? No lo sabemos, no sabemos cómo es en sí, solo podemos saber cómo es para nosotros con nuestro aparato cognitivo. Y eso implica nuestra forma de proceder con el razonamiento, con nuestro pensamiento, ¿no? Tenemos una forma de entender las cosas y la vamos, si quieren, moldeando, modificando, y eso nos permite ir viendo diferentes perspectivas de las cosas. Pero nunca vamos a poder saber, dice Kant, cómo son en sí mismas esas cosas. Bien. Es como, dices, no veo nada, me pongo los lentes y veo, pero veo lo que me dan los lentes. Y quiero saber cómo es en sí, independientemente de que me ponga los lentes, no puedo saberlo. Bien. Ahora, en este procedimiento, lo que dice Kant es que entonces nosotros construimos el conocimiento. Lo construimos. No podemos saber lo que las cosas son en sí, solo podemos saber lo que son para nosotros. Y en ese solo poder saber lo que son para nosotros, con nuestro entendimiento, lo que tenemos es una forma de conocer, pero esa forma no está dada por la experiencia. Si nosotros nos quedamos en ese momento de la experiencia, no podemos resolverlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que dejar ese análisis y pasar a otro. Entonces tenemos que estudiar cómo es que conocemos. ¿Cuáles son esas condiciones en las personas, en los sujetos, que te permiten entender las cosas? Es decir, vamos a estudiar el entendimiento. Y entonces el método es distinto. El sujeto tiene algo que ver con lo que conocemos. Aquí el sujeto construye el objeto de conocimiento a través de la forma que tiene su entendimiento. Y dice, aplico el método trascendental. ¿Qué significa trascendental? Trascendental significa condiciones de posibilidad. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del agua de limón? ¿Quieres tener agua de limón? Necesitas agua y necesitas limones. Sin esos dos ingredientes no puedes tener agua de limón. Entonces, así para el conocimiento, ¿qué necesitas para conocer? ¿Qué hay? ¿Qué tienes que tener para tener conocimiento? Y que si se lo quitas ya no puedes conocer. Y entonces tienes dos cosas. Tienes categorías. ¿Y qué son estas categorías? Son, digámoslo de esta manera, son principios universales y necesarios. Y son universales y necesarios porque no dependen de la experiencia, sino que son estructuras de nuestro razonamiento. 2 más 2 siempre será 2 más 2. Vean, eso no derivó de la experiencia, sino de una construcción de nuestro entendimiento.
Y entonces tenemos una serie de categorías. Y más o menos se parecen las categorías a las categorías aristotélicas. Tenemos categorías de cualidad, de cantidad, de relación. ¿Sí? La diferencia con Aristóteles es que aquí las categorías no está pensando en arrancárselas a los objetos. La diferencia está aquí, que las categorías de las que habla Kant constituyen el conocimiento. Es decir, nosotros construimos nuestros objetos de conocimiento con esas categorías. No se las arrancamos al objeto, sino que son formas que nosotros tenemos de proceder para conocer. Y son universales y necesarias. Ahora, pero no bastan estas categorías. No bastan estos principios universales y necesarios por los cuales construimos el objeto de estudio. ¿Sí? Tú puedes utilizar en tus proyectos de investigación, puedes utilizar un método de este tipo y puedes decir, ¿cuáles son las categorías que a mí me permiten conocer este objeto de estudio? ¿Con qué categorías se construye este objeto de estudio? No son suficientes. ¿Por qué? Porque esas categorías, para poder construir el objeto de estudio, requieren de dos intuiciones, que son el tiempo y el espacio. A eso Kant le llama las formas puras de la sensibilidad. Entonces dices, mira, todo lo que razonas y todo lo que analizas dentro de tu ciencia, todo se da en el tiempo y en el espacio. Entonces son dos intuiciones. Pero esas intuiciones no las podemos pensar como lo que está ahí igual que la cosa en sí. Esa cosa que está ahí es en sí de las cosas que no puedes alcanzar. Dices, no, es la intuición la pone el sujeto, el tiempo y el espacio. Es la proyección del sujeto en el mundo, como una intuición. Es decir, si tú quieres encontrar un tiempo sustancial, el tiempo como si fuera una sustancia, te diría, Kant, estás equivocado. No es imposible tomar el tiempo como una sustancia, sino que es una forma en la que tu entendimiento se relaciona con el mundo. Es una intuición. Tan es así que el tiempo lo medimos analógicamente por el movimiento y lo metimos en esas cajas y les llamamos relojes. Pero en realidad la percepción del tiempo es distinta para cada ser y en distintas circunstancias. Y lo mismo sucede con el espacio. De tal manera que tu apercepción, es decir, tu síntesis que se da entre las categorías que pones en juego en el tiempo y el espacio, te da como resultado el conocimiento. Entonces, el método trascendental es un método de condiciones de posibilidad. Volvamos, porque dijimos que hablaríamos un poco de Kelsen. Ahora que ya vimos que el método trascendental es un método categorial, nos encontramos con alguien que utiliza este método para explicarnos al derecho. Y lo que hace, dice en la teoría pura del derecho Hans Kelsen. Aquí no vamos a estudiar ni el derecho brasileño, ni el mexicano, ni el francés, ni el italiano. No. Aquí vamos a estudiar el derecho. ¿Qué nos está diciendo? Que va a estudiar las categorías de lo jurídico. Y eso significa cuáles son las condiciones de posibilidad del derecho. Es el método trascendental. A la pregunta, ¿qué es el derecho? Está escondida otra pregunta para Kelsen. La pregunta es, ¿cómo puedo conocer el derecho? Puedes conocerlo a través de sus categorías. ¿Qué categorías encuentro? La categoría de norma, la categoría de validez,
el principio de imputación, la categoría de persona. Si tú quitas eso, el derecho es incomprensible, porque el derecho se da entre personas, no puedes quitar el concepto de persona, que es un concepto jurídico. No puedes quitar el concepto de norma porque entonces le quitas todo el sentido, el concepto de validez normativo. Es un sistema categorial. Tal vez ahora nos podamos dar cuenta que el que se dedica a la metodología, es decir, a la ciencia del método, es alguien que requiere una formación muy especial. Es decir, si alguien se quiere dedicar a la metodología jurídica, a la teoría del método jurídico, tiene que tener amplios conocimientos, tiene que tener conocimientos de la teoría del derecho, tiene que tener conocimientos filosóficos, tiene que tener conocimientos de las técnicas, de lo jurídico. Bien. Pero como este curso es introductorio, solo traemos unas cuantas ideas. Bien, es muy difícil clarificar estas cosas. Por eso hay que tomar esto y pensarlo, y pensarlo, pensarlo. Bien, volvemos sobre esto. Hablamos del método trascendental y que Kelsen lo utiliza. Bien. Kant además divide la forma de proceder por el uso de la razón. Dice, miren, tenemos una sola razón y dos usos de la razón. Uno teórico y uno práctico. La razón teórica trata de explicarte el mundo, qué son las cosas, cómo son las cosas. Y la razón práctica es una guía para la acción en el mundo. Responde a la pregunta, ¿qué debo hacer? La razón práctica, al ámbito de la razón práctica, pertenece la moral. Bueno, en términos propiamente kantianos, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo conducirme? ¿A quién debo salvarle la vida? ¿A X o a Y? Vea, la razón práctica te tiene que dar razones para la acción. ¿Cómo resuelvo? A él pertenece el derecho también. Y también la política. Estas tres áreas pertenecen al uso de la razón práctica. Y la pregunta es, ¿qué debo hacer? Bien. Y esto nos lleva a estos dos puntos de vista de los que ya habíamos hablado antes y que se le atribuyen a Hart. Pero en realidad, bueno, ni siquiera tal vez podríamos decir que es original de Kant, pero claramente están ahí ya desde Kant, ¿no? Un punto de vista externo y un punto de vista externo. Solo que Kant lo utiliza para distinguir el derecho de la moral. Entonces, el punto de vista externo, que es alguien que ve desde afuera, dice, mira, esto en esta sociedad está prohibido y esto está permitido. Eso no es admitido en este sistema jurídico, no es permitido en este sistema ético, como un externo. En cambio, el punto de vista interno es un punto de vista como participante, entonces entras en el dilema, ¿verdad? Esto está prohibido, ¿por qué está prohibido? ¿Cuáles son las razones? En el conflicto entre las prohibiciones y las permisiones dices, ¿cuáles son las razones para optar por una solución o por la otra? Porque te incumbe como participante. Entonces, ¿qué distingue el derecho de la moral en Kant? El móvil de la acción. Dice, mientras el derecho admite cualquier móvil, o sea, vas a cumplir la ley,
puedes hacerlo por cualquier razón, siempre y cuando tu conducta coincida con la ley, mientras que en la moral importan esas razones. El móvil de la acción es el deber. No cualquier móvil, no lo haces por cualquier cosa, sino porque es tu deber. Y con esto terminamos esta parte muy introductoria del método kantiano. Y podemos, bueno, ya hablamos de Hume, y ahora podríamos hablar del método. Y más que hablar del método histórico, tendríamos que hablar de los métodos históricos. Aquí solo pondré 2 ejemplos, pero será en otro video. Por lo pronto, muchas gracias por su atención.